Okay, let's continue now. We had the first panel, complete panel of this day. Vamos a empezar con el primer panel completo de este día. Es sobre organizaciones de la sociedad civil. Tenemos varios y varias invitadas y voy a cederle la palabra a Luis Ventura, quien va a ser nuestro moderador. Vamos a seguir la misma dinámica que ayer. Vamos primero a hacer las 5 presentaciones y vamos a dejar para el final las preguntas. So, questions at the end of the presentations. First, we had the 5 presentations, and at the end, we had the questions, the online and in the public questions. Good morning. Nice to have you here and over there also. Now we're going to start the panel with Augusto. Augusto will be speaking online. Excuse me. Augusto estará haciendo su presentación online. Augusto López Claros es un economista internacional y es el director ejecutivo del Foro Global de Gobernabilidad. Él ha publicado varios libros sobre Global Governance, sobre la reforma de... Lo puedo leer en inglés. Es que no soy muy buena en traducción simultánea. He has published several books on global governance reform and is currently spearheading the Global Governance Forum drafting of a second United Nations Charter. He brings more than 30 years of experience in international organizations, including most recently as director of the Global Indicators Group at the World Bank, one of the departments within the bank's research vice presidency. Previously, he was chief economist of the World Economic Forum. He has also been a senior fellow at the Edmund Walsh School of Foreign Service at Georgetown University. Educated in England and the United States, he received a diploma in mathematical statistics from Cambridge University. No está. Comienzo de nuevo. Nope. Just close. Okay, thank you. Sorry. He received a diploma in mathematical statistics from Cambridge University and a PhD in economics from Duke University. Recent publications include Equality for Women, Prosperity, and All and Global Governance, and the Emergence of Global Institutions for the 21st Century. His book, Global Governance and International Cooperation, Managing Global Catastrophic Risks in the 21st Century, is co-edited with Richard Falk, has just been published by Routledge in 2024. Gracias, entonces... Augusto, tenemos 15 minutos. Yo te aviso cuando se cumplan los 13. Gracias. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. En conversaciones con Bonnie hemos decidido que voy a hablar en español, dado que esta reunión es en Colombia. Y bueno, quiero hablarles sobre un proyecto muy, muy interesante. Es una iniciativa de cooperación internacional que tiene por objeto crear una Corte Internacional Anticorrupción. Pero antes de describir un poco los elementos de esta iniciativa, me gustaría decir unas pocas palabras sobre el tema de corrupción en general, ¿ya? Como dijo el amigo que me presentó, yo soy un economista de profesión, he pasado muchos años de mi vida en organismos multilaterales, incluyendo como director de uno de los grupos de investigación por muchos años en el Banco Mundial. Entonces, el tema de corrupción es algo que me interesa desde un punto de vista profesional mucho, ¿no? Un aspecto interesante, tomando una visión histórica, es de que el rol del Estado en los últimos, digamos, 100 años ya se ha visto muy potenciado. Si ustedes, por ejemplo, van al año 1913, en las vísperas de la Primera Guerra Mundial, y se preguntan, para aquellos países para los cuales teníamos los datos, ¿cuál era la relación de gasto al Producto Interno Bruto? Esa relación era alrededor de 13%, ¿ya? Para el año 1990 había subido a 40% y hoy en día en muchas partes del mundo está muy por encima del 50%. Entonces, lo que se ha visto en los últimos 100 años
es una potenciación del rol del Estado en la economía, ¿ya? Piensen ustedes un poco sus propias experiencias personales, ¿ya? Pa- ah, ¿Qué tipo de interacciones tienen con el gobierno a lo largo de sus vidas? Tienen que obtener un certificado de nacimiento, un pasaporte, tienen que pagar sus impuestos, tal vez quieren abrir un pequeño negocio, tienen que manejar un coche, tienen que registrar propiedad si se compran un departamento. Algunos de ustedes van a hacer comercio internacional, exportar o importar. Pues, tal vez van a vender un bien o un servicio al gobierno, van a contratar un empleado, van a construir una casa. En fin, la lista es enorme, ¿no? Y en todas estas transacciones entre ustedes, ya sea a nivel individual o a nivel de empresa, con el gobierno, hay oportunidades para corrupción, ¿no? Ahora bien, entendemos desde un punto de vista económico cuáles son las consecuencias de la corrupción. Este es un tema muy amplio y solamente tengo 15 minutos, pero sabemos, por ejemplo, de que la corrupción eh, ah, disminuye la capacidad del Estado para recaudar impuestos y por lo tanto como tiene menos recursos a su disposición, entonces tiene menos recursos para invertir en educación, en salud pública, en infraestructura. La corrupción crea incentivos para una mala asignación de recursos. Cuando hay corrupción, muchas veces los gobiernos están más interesados en construir, como se dice, elefantes blancos, ¿ya? Proyectos de infraestructura grande porque ahí hay una oportunidad mucho mayor de recibir pagos bajo la mesa, de coimas y etcétera, etcétera, ¿no? La corrupción obviamente contribuye al crecimiento de la economía sumergida, disminuye la inversión directa extranjera porque en igualdad de condiciones los inversionistas extranjeros van a preferir invertir sus recursos en un país donde hay menos corrupción que más corrupción. Es un freno para el desarrollo del sector privado, para la innovación, para la eficiencia. Hay datos que demuestran que la corrupción empeora la distribución del ingreso, contribuye a un ambiente en el cual los agentes económicos, las empresas, los individuos, sienten que no tienen seguridad en sus derechos de propiedad. La corrupción delegitimiza, digamos, la autoridad del Estado, ¿ya? Un Estado que tiene muchos oficiales, ministros, etcétera, corruptos, entonces no tiene mucha credibilidad con la empresa, con los individuos, con los ciudadanos, y por lo tanto va a ser mucho más difícil para que ellos puedan implementar políticas coherentes que puedan ser tomadas con seriedad por parte de los otros grupos, ¿no? La corrupción contribuye al crimen, en fin. Menciono estas cosas simplemente para decirles de que el impacto de la corrupción está muy, muy bien documentado. Hemos aprendido mucho a través de estudios empíricos durante los últimos 20, 30, 40 años, ¿no? Y estamos convencidos de que realmente es un cáncer, es un cáncer que hay que erradicar. Ahora bien, esta iniciativa de la Corte Internacional Anticorrupción empieza con unos supuestos interesantes. El primero es de que la existencia de la corrupción no refleja, digamos, una ausencia de leyes, ¿ya? La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción tiene 181 países miembros, ¿ya? Todos esos países tienen leyes que penalizan las principales formas de conducta corrupta, ¿ya? Sin embargo, no obstante esto, existen muchos países donde los cleptócratas gozan de impunidad. ¿Por qué? Porque controlan la administración de justicia en los países que gobiernan, controlan los fiscales, controlan la policía. Y entonces el propósito de crear una Corte Internacional Anticorrupción es para llenar ese vacío que existe, ¿no? Que no permite, digamos, la existencia de un marco legal para combatir la corrupción, porque básicamente los cleptócratas, y no voy a dar ejemplos de países específicos, pero ustedes saben que hay muchos países donde el jefe de Estado y el grupo alrededor del jefe de Estado básicamente utilizan el poder político para enriquecerse, entonces ellos pueden actuar con impunidad porque no hay un marco legal que permita, digamos,
combatir con esta corrupción. Ahora bien, esta Corte Internacional Anticorrupción, ¿ya? La idea es básicamente que va a operar con el principio de complementariedad, ¿ya? Es decir, esta corte sería un tribunal de último recurso. Responsabilizaría a los cleptócratas cuando los gobiernos nacionales no puedan o no quieran hacerlo. Ese es lo que significa el principio de complementariedad, ¿ya? Cualquier país que se una a esta corte debería compartir parte de esa autoridad para procesar a los cleptócratas en circunstancias limitadas a fin de dar integridad a las leyes nacionales que ha promulgado como parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. O sea que es un mecanismo complementario, es un mecanismo que tiene por objeto penalizar el soborno de funcionarios públicos, la malversación, la apropiación indebida de fondos públicos, el lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y la idea es diseñar la Corte para que sea eficiente, para que sea eficaz en base a lecciones que hemos aprendido durante los últimos 20, 25 años de las experiencias de tribunales internacionales existentes, especialmente la Corte Penal Internacional y otros tribunales internacionales especializados que se han establecido de tiempo en tiempo, ¿ya? Entonces, esta corte proveería un foro para promover y castigar de manera justa y efectiva a los cleptócratas. Y no solamente a ellos, sino también a las redes transnacionales de facilitadores profesionales que digamos, contribuyen a esa corrupción. Estoy refiriéndome a abogados, a banqueros, a contadores, agentes de bienes raíces y otros proveedores de servicios que se encargan de administrar los recursos que vienen como consecuencia de la cleptocracia, del robo, ya, de la corrupción. Entonces, la idea de esta corte es disuadir la corrupción futura, estableciendo una amenaza creíble de enjuiciamiento, ¿ya? Tal amenaza no existe actualmente para aquellos países específicamente donde los cleptócratas se han apoderado de todas las instituciones y pueden actuar con impunidad, ¿no? Esta corte recuperaría y repatriaría los activos robados en beneficio de las víctimas de gran corrupción a través de órdenes de restitución o reembolso y posiblemente demandas civiles, ¿ya? Es decir, hay alguna experiencia ya en este campo. Yo trabajé en el Banco Mundial por muchos años y allá había una iniciativa que se llamaba STAR, que tenía por objeto identificar dónde se habían depositado los recursos de algunos de estos de cleptócratas y luego ver si es que se podía canalizar esos recursos de vuelta al país, al país miembro, bajo, digamos, controles, digamos, que permitan que esos recursos no vuelvan a ser robados una segunda vez, ¿no? Bien, ahora, en esta iniciativa, que a propósito está bastante bien avanzada, ¿no? Surgen varias preguntas que normalmente nos hacen y que me han hecho a mí cuando he hecho presentaciones de este estilo, ¿no? Una de ellas es si es que esta es algo que es políticamente factible, la creación de esta corte, ¿ya? La idea, el objetivo sería atraer a tantos Estados miembros como sea posible, ¿ya? Pero esta corte no necesitaría que los países gobernados por cleptócratas se unan para ser efectiva, ¿ya? Es decir, la gran corrupción es transnacional y por naturaleza, y la corte tendría jurisdicción, Disculpa el gusto, tienes 3 minutos. perdón, Disculpa el gusto, tienes 3 minutos. ya, gracias, muy bien. Es todo lo que necesito. Entonces, la gran corrupción es transnacional y por su naturaleza la Corte tendría jurisdicción para procesar a los nacionales de los Estados miembros y a los extranjeros que cometan
la totalidad o la parte de un delito dentro del territorio de un Estado miembro, ¿no? Entonces, nosotros pensamos de que este instrumento, esta corte, podría ser muy efectiva, aun cuando el país donde reside el cleptócrata no sea miembro de la corte, porque ese cleptócrata muchas veces utiliza los recursos del sistema financiero para canalizar y lavar sus recursos en países que sí podrían ser miembros de la corte, ¿no? Ahora bien, una pregunta que a veces nos hacen es, ¿por qué es que la Corte Penal Internacional que ya existe no podría abordar este problema de corrupción? Y la respuesta a esa pregunta es de que el estatuto de la Corte Internacional Penal no cubre los delitos de corrupción, y por lo tanto requeriría enmendar esos estatutos y es una cosa que sería muy complicada desde un punto de vista político y administrativo, ¿no? Entonces nosotros creemos de crear una corte especializada aparte sería una iniciativa muy prometedora. Alguna gente a veces pregunta sobre el costo de esta corte y digamos, no hay mayor preocupación. Primero, que la Corte Internacional Penal tiene un presupuesto que está por debajo de $200 millones anuales, pero la Corte Internacional Anticorrupción podría financiarse parcialmente con algunos de los recursos que va a lograr restituir en la medida en la que persigue a cleptócratas y logra identificar dónde han ocultado esos recursos. Para terminar, simplemente quiero comentarles de que en este momento tenemos el borrador de un estatuto de la Corte. Hay un grupo de expertos en derecho internacional que durante el último año y medio han estado trabajando muy intensamente y este estatuto, que ya existe en forma de borrador, lo vamos a compartir con gobiernos, lo vamos a compartir con miembros de la sociedad civil para generar un debate con relación a la concepción de la Corte y algunos de los elementos que van a ser parte de la Corte. Muy bien, muchas gracias. Creo que he cumplido con mis 15 minutos, de hecho. Y simplemente quería decirle, señor moderador, que lamentablemente estoy en Estocolmo y tengo un viaje a Copenhague, donde tengo reuniones mañana. Le oí decir de que las preguntas iban a venir al final, pero lamentablemente no me voy a poder quedar hasta el final de todas las presentaciones. Entonces, aquí tenemos una opción. O simplemente me despido y les agradezco por la invitación. Ha sido un gusto estar con ustedes. Me hubiera gustado estar en Colombia, pero, digamos, tenía este compromiso acá en Estocolmo. O la alternativa es crear un huequito de 1 o 2 minutos por si acaso hay alguna pregunta y luego me despido. Usted decide. Yo acepto su decisión, cualquiera sea ella. Perfecto, es un momento, el tópico que usted toca es muy importante, principalmente en un momento que tenemos tanta dificultad con los organismos multilaterales. Entonces yo creo que es muy adecuado que tenemos la oportunidad de las preguntas, aprovechando que usted está disponible. La primera. Gracias, gracias. Eh, Dos preguntas cortas. La primera, de acuerdo a lo primero que nos comentó, ¿podría haber una relación directa entre combate efectivo de la corrupción y desarrollo en un país? Y la segunda, también, ¿qué tanto en cuanto a la prescripción de delitos de corrupción en los países a los que se trataría de perseguir o investigar a cleptócratas a través de esta nueva corte? Gracias. Señor moderador, perdone, sabe que el sonido estaba mal. A usted le entiendo mucho mejor. ¿Podría recapitular las preguntas muy brevemente? Yo le pido que repite que más cerca del micrófono. El micrófono de la computadora, por favor. ¿Ahí me escucha mejor? Ya, es mejor ahora. Sí. A ver. Sí, podríamos decir que hay una relación casi directa entre combate efectivo de la corrupción y desarrollo en los países y cómo funcionaría el tema de la prescripción de delitos de corrupción con respecto a la nueva corte. Y vamos Ya. a avanzar con la otra pregunta también para que respondan las tres juntos, por favor. Ya, mira, indudablemente hay una correlación entre la incidencia de la corrupción y el estado de desarrollo del país, ¿ya? Estoy conversando con ustedes desde Estocolmo. Suecia, Dinamarca, Noruega, todos los países nórdicos son países que
normalmente tienen los mejores rankings en el índice de percepción de corrupción que es publicado por esa organización en Alemania, ¿no? Son algunos de los países menos corruptos del mundo, son algunos de los países más ricos y más desarrollados del mundo también. O sea que hay esta relación estrecha, ¿no? Países que han invertido en educación, países donde los funcionarios públicos, digamos, han actuado ya durante mucho tiempo con idoneidad, donde hay instituciones que funcionan, tienen niveles de corrupción muy, muy bajos, ¿no? Y al otro lado del espectro tenemos países donde hay pobres instituciones débiles, donde digamos, tal vez falta de estabilidad económica, hay altos niveles de pobreza, los salarios en el sector público son bajísimos, etcétera, etcétera, y entonces hay muchos más incentivos para la corrupción. Entonces, es cierto, hay esa correlación y es algo que no podemos ignorar. Mire, yo creo que con relación a la segunda pregunta, um, digamos, la idea de esta corte es de que en aquellos lugares en los que haya evidencia de que ha habido gran corrupción, ¿ya? Es decir, el uso de recursos públicos para beneficio personal, haya sido esto hace 5 años, hace 10 años, no es relevante. Es decir, si hay índice de corrupción, si es que los cleptócratas, ¿ya? Algunos de los cuales pueden haber estado en el poder por mucho tiempo, ¿no? Porque muchas veces se quedan en el poder porque utilizan el poder como un mecanismo para el enriquecimiento personal. Augusto, disculpe, tenemos una pregunta más también. Ya. Disculpe. Augusto, por preguntarte, ¿cuál es tu opinión más fuerte? Ya. ¿Cuál es tu opinión respecto a los sistemas regionales, por ejemplo, que la Unión Europea tiene por ciertas infracciones económicas o el Mercosur, que también ha estado estableciendo en las últimas décadas como una opción más económicamente viable y que pueda desarrollarse dentro de las regiones más que un sistema universal? Ya. Mira, yo soy digamos, apoyo iniciativas de integración económica de tipo regional. Ah, Mercosur ha sido una buena iniciativa. Pienso que parte del problema que hemos tenido, especialmente en Latinoamérica, es de que no hemos desarrollado las instituciones que puedan apoyar ese sistema de integración económica y política. La Unión Europea lo ha hecho. La Unión Europea tiene un Banco Central, tiene un Parlamento Europeo, tiene una Corte Europea de Justicia, ¿ya? Mercosur no tiene esos mecanismos institucionales y por lo tanto no ha podido potenciarse como una región de la misma manera que la Unión Europea. Y yo creo que eso en parte va en desmedro digamos, de la transparencia y ha creado mayores oportunidades para corrupción. En Europa ese es un problema que se lidia desde un punto, porque hay un mecanismo legal mucho más fuerte, hay instituciones que pueden atacar el tema de la corrupción a nivel regional. Muchas gracias, Augusto. Que tengas un buen viaje y que tengamos oportunidad de seguir platicando sobre este tema más adelante. Muchas gracias y buena suerte con el resto de la conferencia. Adiós, hasta luego. Adiós. Y bueno, nuestra próxima presentadora es María Jofre, de Open Ownership de Chile, y va a presentar sobre Beneficial Ownership Transparency in the Americas. María Jofre is a data analyst at Open Ownership, where she supports stakeholders around the world in effectively using beneficial ownership data. She holds a PhD in Business Analytics and Master in Operations Management and a degree in Industrial Engineering. With over a decade of academic and applied experience in crime analysis, risk assessment, and machine learning, Maria has led and contributed to European Union-funded research and international consultancy projects as a postdoctoral fellow at Transcrime in Italy. She has presented her work in international forums hosted by leading organizations, contributed to the development and review of beneficial ownership materials for the World Bank and UNODC,
and published the research in several top-tier academic journals. María, usted tiene 15 minutos. Yo te aviso cuando se cumplan 13. Muchas gracias por participar. Hello, everybody. I hope the online audience can hear me well. First of all, thank you very much, Bonnie. Thank you very much, Giovanna, for the organization of this great conference. It's quite an honor to be here. I will talk today about beneficial ownership transparency in the Americas. I'll do the presentation in English because I prepared like that. But at the end, I'll show you the links for both English and Spanish reports. So just in case, okay? This research is of particular interest for me because I've been working on this for ages and reviewing legal documents, evaluations, and so on and so forth. So I'm very happy to be able to share the main insights with you. So let's start by defining some key definitions. I'm glad that Irene yesterday introduced the topic of beneficial ownership transparency, so I hope you already have an idea. But for us at Open Ownership, we consider beneficial ownership transparency as identifying who ultimately owns, control, and/or benefits for companies, okay? And this means that that person should be a natural person, like you can touch a person, to be a beneficial owner. It's not an idea or a secret agent, it's a person, okay? And ownership structures that have information about beneficial ownership, right, could be very simple. One beneficial owner, a person B, owning or controlling a specific company directly, right? This is quite simple. And to tell you the truth, this is the configuration, the most common configuration in beneficial ownership. But sometimes we deal with complex ownership structures. As I mentioned before, this is not always the case. This is kind of like outliers, okay? But it's very important to understand that structures can be very complex and can involve different jurisdictions. So you have a jurisdictional exposure there. Also, it's not always people owning companies. It's also companies owning companies, okay? So relationships are diverse. Also, legal arrangements such as trusts, contracts, subsidiaries, and etc. can be part of this ownership, obscuring interests. And lastly, ownership or control can be exercised directly or indirectly. So in this case, persona F, G, and H are indirect beneficial owners of a company A, okay? So several features that in terms of data could complicate the collection and the analysis. And why is that beneficial ownership transparency matters? Well, first of all, transparency is essential for combating corruption, money laundering, financial crime, terrorist financing, and so on. And using BOT helps revealing who are the owners. And okay, it's good to know who they are, but also because we can make them accountable for criminal activities. And within the Americas, BOT is gaining a lot of momentum because countries are seeking to strengthen financial integrity and align with international standards, mainly FATF. The methodology is quite simple, but it took me, again, a lot of time. I took 39 jurisdictions across the Americas, and I revised the legal framework of all these countries, and it was hard in the sense that it was in Spanish, in Dutch, in English, in French, so that was a little bit difficult. But thanks to ChatGPT, I was able to run this analysis and to identify specific things within these legal provisions. I also assessed the compliance of these countries. So
evaluations of FATF and Global Forum. And I also try to assess a little bit the procurement transparency of these countries. So let's go straight to the findings. Let's start with the legal provisions and the register implementation. Irene mentioned this yesterday, that a very straightforward BOT reform is to generate a register of POs in the countries, okay? So I'm talking about that kind of implementation. In terms of legal provision, all jurisdictions in the region, except Venezuela, have enacted PO laws or PO-related laws, okay? The earliest is Dominica Companies Act in 1994. So what I'm trying to say is that at least legal provisions comes from far away. Probably this needs some updates, okay? But the thing is that BOT has been in the regional agenda for a while. Since then, legislative updates have accelerated, and the interesting stuff is that registers start launching in 2017 and have grown steadily since then, which is a very good signal. Okay, so legal provisions have to say somehow, beneficial owner is a person with all these criteria, okay? And the criteria, also mentioned yesterday, are defined by percentage of control, percentage of shares, and so on. So let's call them thresholds, okay? The most common thresholds in the region are 25, which is the maximum suggested by FATF and the European Union. But it's very interesting to see that it's not just 25 like all European countries, EU countries, but they show some variability. And we see that the 10% is the second, which is a really good thing. This means that with the 25, if everybody has 25, you would only identify 4 people. But with 10%, you would identify 10. So the lower this threshold, the more transparent it is. There are some, it's interesting to see that Antigua and Barbuda and Colombia have adopted a stricter 5%. And this is a very pioneer initiatives, not just in the region, but globally. There are also some undefined threshold, and this is definitely an area of improvement. And lastly, 36% of all jurisdictions have not included the concept of effective control without shareholdings, without voting rights. So that's also an area of improvement. FATF, let me go a little faster because I have only 4 minutes. I assessed recommendation 24 and recommendation 25, which deal with BOT, all right? Most jurisdictions are largely or partially compliant with both recommendations, so that's a good sign. But only Jamaica and Trinidad and Tobago are fully compliant with recommendation 24, which is the most relevant. However, there are 5 countries that are not compliant with this recommendation. So again, there's still space for improvement. What about immediate outcome number 5, which deals with timely access to and use of beneficial ownership information? We see that here countries perform worst. So no jurisdictions have achieved high level of effectiveness. Only Bermuda and Cuba reach a substantial level, but however, the majority show moderate or low level of effectiveness. So it could be that we are enacting laws, we are implementing bioregisters, but maybe we need some time to actually effectively use that kind of information. Very quickly, we can see here, you can see the threshold for shares, and here you can see FATF compliance with recommendation 24. It's very similar what you see with recommendation 25 and voting rights. I'm just putting one example. We can see that in general, what we want is that the countries with
low threshold and high compliance. So we kind of see that, but not really. Jamaica, Trinidad and Tobago, you see achieve full compliance, but they have really high threshold and even non-defined. So, and also lastly, Argentina has a really low threshold, but it's not compliant. Argentina, we all know it's quite an outlier, but my point here is that we can see that implementation details are not strictly related to compliance, and probably there are other factors, access to data, use of data, interoperability of data, and so on. So laws are not sufficient. Global Forum EOIR, which is the exchange of information. In general, jurisdictions perform better here overall, but when we take a look at specifically for BOT or related BOT indicators, so we can see that 14 jurisdictions are fully compliant with access to information, so great, but none of them are fully compliant with ownership and identity of information. Okay, so again, a lot of space there. Lastly, procurement transparency. We have talked about this. Yesterday, we have a great presentation of Observatorio Fiscal and so on. So clearly, procurement transparency is linked to BOT. And we have seen that linking BO and procurement data supports the prevention of several things, but mainly conflict of interest and corruption. Out of the 39 countries analyzed, we have 25 that publish procurement information, specifically using the Open Contracted Partnership Data Standard. However, so we have that it is available, but we see that the use and the impact is not very high. So there's a lot of space there to use the data. Interestingly, I'm very proud that my country Chile is there, but also Mexico and Paraguay. We're working very close with Mexico and Chilean governments, linking BO data with procurement information. And we have seen that, for example, the Mexican case of La Plataforma Digital Nacional, there is a system, I think it's system 6, that actually you can see all the information about public procurement data and public servant interest in there. So you can see red flags of several procurement. So it's something that is getting momentum because it's working. So what I'm trying to say is that what we are going to try to do as open ownership is to try to push them out. Well, El Salvador, I think it's quite difficult to make them use the data if they don't make it available, but that's fine. So just to conclude, even though there has been a notable progress in BOT implementation in the region, gaps remain, particularly in the gaps of definition. So we see that it's great to see countries with low threshold, but we still see countries with 50% threshold. What is that? And also undefined. Okay, so those things could be better specified. And also the inclusion of effective control. There are other beneficial persons in general that could have interest in the company and get benefit from it, but are not owners. Also, as we saw with the FATF outcomes, there's limited effectiveness and technical compliance with international standards. So there's space for that. But here we have to be careful because it may be that these policies take some time to actually generate results. Okay, so we have to be careful with this classification. And also now it's coming the 5th round of FATF. So let's see what happens now. And lastly, procurement transparency is of immense importance.
better integration of PO data and procurement data to improve conflict of interest detection and strengthen public spend integrity seems to be the pathway, and hopefully also integrating other kind of information, asset information, land information, and so on. So I'll stop here. As I mentioned, this is the full submission is like 5-6 pages with a lot of visualizations, so it's quite easy to read. It's available in both English and Spanish. And just also sharing with you that this research has been very useful to make some policy positions of open ownership. So now what we are doing is kind of replicating this analysis in Africa. And after Africa, we're going to move into Asia, and hopefully in a year we have the entire world. But I'm very proud of having done this first with Latin America and the Caribbean, and I hope it adds to the discussion. Thank you very much, and happy to take questions at the end. Y ahora seguimos con la presentación de Scott Greatek. Scott es de Transparency International de Estados Unidos y nos va a estar presentando how the Trump administration can use the U.S. First in the World Foreign Extortion Prevention Act to prosecute corrupt foreign officials across the world. Scott Greatek is an anti-corruption attorney and the Deputy Executive Director for Transparency International USA. His work has focused on designing anti-corruption laws and policies, organizing and leading ideologically inclusive coalitions, and lobbying the U.S. Congress and administration. Greatek was named a top lobbyist in 2021, 2023, and 2024 by this National Institute for Lobbying and Ethics. He is an advisory board member for the Vanderbilt Coalition, which promotes a strong and proud American foreign policy responsive to the interests of Americans all across our country. In 2021 and 2023, respectively, Transparency International US helped craft and pass the most significant US anti-corruption and anti-money laundering law in a generation, the Corporate Transparency Act, as well as the most important US anti-foreign bribery law in nearly 50 years, the Foreign Extortion Prevention Act. Before joining Transparency International US, Greatek helped pass over a dozen state and local anti-corruption reforms for the largest grassroots anti-corruption organization in the US, designing legal challenges to cases such as Citizens United against FEC, and authored Bankrolling the Bench, the leading report on judicial corruption in the United States. He holds Juris Doctor and Bachelor of Arts degrees from Ohio State University. Please come to the podium, Scott. All right, buenos dias. I'm going to do this in English. You're going to want me to, believe me. Esperemos me Tuesday. It's great to be here in Bogota. I'm from the U.S. chapter of Transparency International, based out of Washington, D.C. I know it does to me, even when I look at the title, that the Trump administration is going to be doing something productive on fighting corruption. But hang in there with me, because we are clinging to strings here. Our last presenter talking about beneficial ownership, it's only a matter of time until the United States, we're going to be largely non-compliant next year. So enjoy the good days while we have it. So basically, when we think about the United States, though, and what it has traditionally been able to do in fighting corruption around the world, I think there's a few really important ways that we've been able to do this. Obviously, the foreign assistance that we give for fighting corruption and democracy promotion, we all know that has been substantially cut, if not totally eliminated. But we have our anti-money laundering laws. We have international agreements, including trade agreements, bilaterally and multilaterally. We help set up the UNCAC, freezing assets for corrupt actors in and outside the United States. Our big one is the Foreign Corrupt Practices Act, which up until a few months ago was doing great until it was paused by the Trump administration. But we're able to catch a lot of corrupt criminal activity through fraud statutes. We can ban them from coming to the United States.
We can lock them out of our financial system. And then there's just basic diplomacy. How can we work with these countries to try and improve their corruption scores? So, as I said, the Foreign Corrupt Practices Act, or the FCPA, was the main way that the United States tried to go after overseas corruption. For those who don't know, this is the law that basically makes it illegal for an American or American company to give or to offer a bribe to a foreign official, so that we're not literally exporting corruption around the world. We call this the supply side of bribery, right? We don't want to be the ones providing corruption around the world. But at the same time, there are, I think, 2 countries in the world now that also criminalize the demand side. So do they make it a crime for that official to ask for or to accept a bribe from a person or a country? And unfortunately, the United States didn't have this law in the books until literally last year. And that's what I'm going to talk about today. I think about this in my great picture proficiency as there's a house on fire. And here comes the fire truck to try and put out the fire at the front. That's the FCPA, so we can attack corruption from one side, but on the other side, you've got your corrupt official still setting fires. You're only treating half the problem. All right. And so you have to attack both sides of this problem. The OECD did a big study on this about a decade ago, where they looked at, how often are the foreign officials who are getting the bribes actually being prosecuted by their home governments. And they found that it's really only 20% of the time, so 1 out of 5 times. And this is globally for the countries that they looked at. So that means that if you are demanding a bribe, pocketing a bribe as a government official in your country, you got about a 1/5 of a chance that you're going to be prosecuted by your home country. So 80% of these criminals are getting away with what they're doing. And the OECD concluded that basically to have an effective system, you have to criminalize both sides of this equation. It's not enough to just go after the supply side. So that's what we set out to do a couple of years ago. We came up with a list of some really horrendous examples of foreign officials accepting bribes around the world. It takes place all across the globe. This goes from child trafficking to approving drugs that wouldn't otherwise be approved for public consumption, drug cartels, going around environmental protections. And we took this list of problems and we basically saw, what is the extent to which our laws will let us go after activity that takes place entirely outside of the United States. And we found this constitutional basis in our laws, and we said, let's see how much we can pull at this and how broad of a power we can make out of our Constitution. So what we ended up with is we got Republicans and Democrats, folks from both major political parties. And we had the largest business association in the world, which has a ton of influence in the United States. Basically, we said to them, do you want your businesses to have to go overseas and be extorted for bribes? And so we were able to get them on board. At the same time, we were able to get groups like Greenpeace because they understand how corruption undermines the environment. And so we were able to bring a pretty diverse group of folks together behind this law. And the outcome was the Foreign Extortion Prevention Act, or we call it FEPA. So it's kind of the flip side to the FCPA, it's the FEPA. So we went out to some of our chapters in the Americas and we asked them what kind of significance this law could have for them. And they ended up submitting, I think, 24 testimonials that we brought to Congress, we brought to the media, we brought to our campaign about how these laws would make a huge difference in their home countries. So this is from Honduras and Venezuela. They told us stories about how the level of corruption in some of these places were just so high that having literally the United States of all places intervene to be able to go after these corrupt officials through a law like this would be a net positive. So with these stories, and here's where the lawyer part of me comes out, this is what we ended up with. Really simple.
It basically says that if you are a foreign official, and that's really broad. So it's not just the person in elected or appointed office, it's their family members, it's a close associate of them, it's a current or former high-level office holder, legislative, executive, military, judiciary, really broad. If you ask for or accept a bribe from an American company, or most importantly, any company that's listed on a US stock exchange. So any major foreign multinational corporation in the United States, you're on NASDAQ, you're on the New York Stock Exchange, you're covered by this law. So you could be, a major European or Latin American company. If you, sell your stock in the United States, you can't do this either, regardless of where this happens. Basically, so if you ask for or accept a bribe in exchange for performing an act, being influenced, given a improper advantage, you are covered by this new law. The penalty for this is the same penalty that our members of Congress, our governors, all of our politicians face. It's up to 15 years in prison. It's a criminal penalty, and $250,000 of fine, or 3 times the value of the bribe. So serious, very serious stuff here. We wanted to make sure that we weren't inventing the wheel here and that this was legal. So we looked at other laws that the United States has used to go after corruption overseas. Unfortunately, there were some really good examples. People just didn't talk about them a lot. But our anti-money laundering statute, that is really how the US government goes after a lot of corruption. And they prosecute a ton of folks who are not based in the United States. We have laws that if you commit a crime on the other side of the world, like making counterfeit money, the United States government can go after you and find you for that, regardless of where it happened. Really surprisingly broad stuff. Our wire fraud statute's also very broad. Some of our property crime laws are very large. So we looked at these and we basically wanted to maximize, to take the power of the US government and give it its biggest reach and scope possible to go after corruption at its source. Pretend that there was a really great graphic about closing that circle. Okay, so practically speaking, how does this work? And this is the important part. We want to try and get the word out about how, if there's corruption taking place, and we want to be able to make these folks susceptible to FIPA, how do we build a case against it? So when I travel and I speak, I want to give people the details. How do we make this actionable? How can we report this to the US government so they can start using this law? And basically, if the bribe, if the embezzlement, if the other corruption crime touches the United States in any way, it could be covered on this. So if there's a phone call or text messages that go through the US, obviously if it's US mail, if there's emails that go through a US email server, or obviously if there's a bank transfer that moves through a United States bank, all of that is all you need to be able to get that jurisdictional hook to have FIPA. Who can bring a case? So it's not only the Department of Justice, but as of a couple of months ago, the Trump administration actually allowed all 93 US attorneys' offices all around the United States. It used to be the case, if you wanted to have an FCPA case that had to come out of Washington, DC, they changed it now so that it could come out of any state in the entire country, can start bringing these cases, which is great. So it's really broad. There's a ton of attorneys now that can work on this. And so how do people report this? The DOJ has set up, awesome. The DOJ has set up a confidential reporting system. I'm going to get you that email because it's cut off, but there's an email address that people can contact. There's a phone number that folks can call. All this is totally confidential. We say to all of our chapters, you could submit evidence of these crimes directly to the DOJ. They keep it protected. And so basically, the point here is that we have this new tool. It hasn't been used yet by the US government. We are hoping to put cases in the pipeline so they can turn this, first of its kind, extremely broad anti-corruption law that goes after corruption at source, put it to good use
start breathing some life into. Okay, and my contact information, you guys want to reach out. Thank you. Sorry for the delay. Thank you, Scott. I think you're gonna have a lot of hard times to implementing the project, but we must keep hope. Must keep hope alive. Looks like something from not a graphic novel or movie, something like that. Now we're gonna follow. Oops. Ahora seguimos con Saraí Salvatierra, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación de México. Ella va a presentar Redefinir la corrupción, miradas desde el enfoque de género. La presentación será en español. Saraí Salvatierra es coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Saraí es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de México. Ha participado en la elaboración de diversos litigios en materia de transparencia y en foros y talleres sobre buenas prácticas de acceso a la información. Además, ha colaborado en diversas publicaciones sobre temas de transparencia y rendición de cuentas de fideicomisos públicos, como la revista de estudios en Derecho a la Información y la colección Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas de la Cámara de Diputados. Gracias, por favor. Perfecto. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por considerar a Fundar en este espacio. La verdad es que nos da un gusto estar acá. Es la primera vez que venimos a un foro amplio de esta magnitud, particularmente un foro que es académico. Y bueno, yo vengo de una organización civil que se llama Fundar, que es una organización mexicana que justo busca contribuir para cambiar hacia una democracia sustantiva donde impere la participación ciudadana y disminuir las brechas de desigualdad. El trabajo que hacemos en Fundar pues, es de investigación e identificación de problemas públicos con el fin de incidir en la toma de decisiones y implementar recomendaciones, pero desde una mirada que ponga en el centro a las personas. Y en parte del trabajo que hacemos, pues también es tener una visión o colaboración con colectivos, con grupos, con víctimas y comunidades, porque partimos de el trabajo, la visión y los problemas que vienen desde las comunidades y los territorios. Y 4 de las agendas principales que tenemos, pues es las investigaciones sobre violaciones graves a derechos humanos, también los problemas en la defensa del territorio. Estamos buscando avanzar hacia una política fiscal feminista y también el área de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Bueno, aquí, que es el programa en el que yo me encuentro, de donde trabajo, siempre hemos visto y monitoreado el trabajo que hacen las instituciones públicas a través de estos mecanismos de rendición de cuentas, de la transversalidad del gasto. Incluso tenemos una agenda de protección a personas alertadoras, estamos buscando la implementación de protección a personas alertadoras y hemos monitoreado estas políticas públicas en México a través de las distintas transformaciones que en los últimos años se han dado, ¿no? Particularmente se creó, por ejemplo, una Fiscalía Especial Anticorrupción, pero es una fiscalía que no tiene suficientes dientes para poder hacer investigaciones efectivas. También se han implementado algunas políticas para tratar de disuadir o disminuir la corrupción, como es una política fuerte de austeridad para hacer recortes y digamos que evitar que se lleven a cabo estos grandes desvíos de recursos o robos, y también políticas que son mucho más punitivas. Nosotras estamos convencidas de que estas políticas pues no han logrado como tal disuadir estos actos de corrupción o la no repetición, o no han disuadido la repetición de estos actos. Y bueno, al contrario, ¿no? Hemos visto que han incrementado los índices de impunidad, los índices de percepción de la corrupción. Por ejemplo, en México, la corrupción sigue siendo altamente percibida por la población. O sea, hace rato Colombia nos presentaba que estaban en el número 32, México está en el 26, ¿no? Y además, de acuerdo a los índices de percepción que genera nuestro Instituto Nacional de Estadística, todavía alrededor del 80% de la población cree que la corrupción es frecuente y les afecta. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasa, no? ¿Por qué estas políticas de implementación de austeridad, políticas con medidas mucho más amplias o con castigos más ejemplares no han funcionado? Quizá el problema es cómo estamos
abordando la corrupción. Y ahí me voy a regresar también un poco a lo que platicaba hace rato Transparencia Colombia, porque para nosotras la corrupción efectivamente es un fenómeno mucho más complejo que se aleja de esta visión que es más institucional, en donde existe una persona o un responsable, hay una línea directa con la comisión de un delito o una actividad que tiene que ser punible o es ilegal en un marco normativo, sino que la corrupción es un fenómeno mucho más amplio, es complejo, es estructural, es sistémico, porque se genera en redes que además cada vez son más complejas, y en el caso de México además pues también están involucrados con los grupos criminales o los grupos de delincuencia organizada que complejizan aún más estas estructuras de poder. Es estructural porque, bueno, decía esto, ¿no? Se dan redes, además es sistémico porque está profundamente arraigado en las instituciones en todos los niveles de gobierno. Entonces, eso hace que, y justo, ¿no? Incluso ya organismos internacionales han señalado cómo la corrupción no solamente afecta al erario público o al patrimonio del Estado, sino principalmente en el ejercicio de los derechos humanos, como a través de la profundización de la desigualdad y de la profundización de la discriminación, porque afecta a la población, pero afecta a quienes menos tienen. Lo que hace es perpetuar el dominio de ciertos grupos que ya se encuentran en situación de privilegio y justo genera efectos diferenciados. Entonces, es por ello que desde Fundar consideramos importante partir de un concepto mucho más amplio. Y aquí les quería contar que hace algunos años tuvimos algunos encuentros con distintas organizaciones de defensa de derechos humanos y quisimos hacer el cruzo entre quienes llevamos la agenda anticorrupción y analizamos y monitoreamos la trazabilidad del gasto, los mecanismos complejos de corrupción, con quienes llevan defensa directa de derechos humanos, ¿no? Como organizaciones que defienden el derecho a la salud u organizaciones que defienden el territorio. Y de ahí logramos nosotras poder implementar un concepto de corrupción muchísimo más, creemos, integral, pero que aunque es integral, pues también es mucho más complejo en la práctica. Bueno, ¿qué es la corrupción para Fundar a partir de la visión de las mismas organizaciones? Pues es un fenómeno amplio, complejo, que permite justo la apropiación y la distorsión de recursos, y además de recursos de instituciones, de decisiones públicas, de políticas públicas, de marcos normativos, que lo que hacen es perpetuar las formas de dominación, tanto política, económica, social y patriarcal, y que tienen como consecuencia un impacto en la protección y la garantía de derechos humanos, particularmente en aquellos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres, niñas, niños y personas indígenas con discapacidad, etcétera. Entonces, esto lo que hace para nosotras es tratar de abordar políticas públicas con un enfoque mucho más integral y que la incidencia que logremos hacer con los tomadores de decisión no solo se enfoque en buscar cómo atacar estos riesgos, sino hacia dónde estas medidas realmente generan un impacto en la calidad de vida de las personas y de las que más se ven afectadas por los hechos de corrupción. Bueno, lo que me gustaría como comentarles y profundizar es, bueno, de estas reflexiones, ¿cómo es que afecta en el ámbito de las mujeres? No solo afecta, ya decía, ¿no? En general a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, sino afecta de manera desproporcionada mucho más a las mujeres. Y esto es así porque históricamente las mujeres pues ya están en una situación de desventaja, también históricamente tienen precariedad económica. Por ejemplo, en México perciben 25 pesos menos por hora que un hombre, entonces ahí ya las coloca en una situación de desigualdad. Y la corrupción, justo al ser un fenómeno sistémico, beneficia a los grupos con mayores ventajas económicas y sociales. Esto genera, por un lado, desvío de recursos, que como sabemos afecta a las capacidades estatales para garantizar los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Y aquí me gustaría poner un ejemplo muy concreto. En México tenemos una Secretaría Alimentaria para abastecer de alimentos a personas en situación de marginalidad que se llama Segalmex. Segalmex se vio envuelta en una serie de escándalos a través de desvío de contratos o contratación a través de adjudicaciones directas con proveedores que no garantizaban adecuadamente, y se hicieron simulación de compras de bienes como maíz, azúcar, carne o leche, que son
que son para personas, para beneficiarias, las beneficiarias, perdón, de estos insumos, pues particularmente son niñas y niños, ¿no? Y las mujeres en situación de precariedad. Y en este desvío de recursos, que fue alrededor de 9.500 millones de pesos, que más o menos son como, ay, si no hice mal la conversión, como 500 millones de dólares, pero en realidad es una gran cantidad. O sea, algunas comparativas han demostrado que estos 9.500 millones de pesos mexicanos pudieron haber logrado construir alrededor de 18 hospitales, ¿no? Para garantizar el derecho de las mujeres. Y particularmente este caso les afecta porque, de acuerdo a la lista de beneficiarios de Segalmex, pues son 6 millones de personas beneficiarias, pero de estas 6 millones de personas beneficiarias, 62% son mujeres, y de estas había beneficiarios niños y niñas entre 6 y 12 años y mujeres adolescentes entre 13 y 15 años. Se iniciaron las investigaciones de los casos, no tuvieron resultados, no hay una adecuada investigación, pero además, pues no hay reparación, ¿no? No se considera la reparación para todo este grupo de personas a quienes se les vio afectada su derecho a la alimentación. Por otro lado, también encontramos prácticas como cabildeo o lobbying, que lo que hacen es justo que empresas o personas que están a cargo de megaproyectos busquen priorizar ciertas políticas frente a políticas que pudieran garantizar el derecho de las mujeres, como sería el acceso a medicamentos o insumos en salud sexual y reproductiva. En Fundar, por ejemplo, monitoreamos el recurso que se proporciona a las mujeres para poder garantizar su derecho a decidir, y encontramos que aunque cada vez está avanzando la despenalización, pues solamente a un estado, a una entidad federativa en Guerrero, se le otorgó $1 para poder garantizar el derecho a decidir. O sea, no hay una garantía efectiva para abordar estos impactos que puede tener la corrupción, pero sí se han entregado millones de pesos, por ejemplo, a los proyectos prioritarios, como sería el Tren Maya, ¿no? Y que esa es una gran discusión en México. También es importante señalar que el abordaje de la corrupción sin un enfoque de género, no solamente en visibilizar los impactos, sino su abordaje o tratar de implementar las políticas anticorrupción, si no tienen este enfoque de género, de esta afectación diferenciada, pues lo que hacen es reforzar una visión androcéntrica y patriarcal, es decir, desde una visión mucho más masculina. Y esto hace que excluya a las mujeres en los espacios de toma de decisiones, incluidos tanto públicos como privados o comunitarios, y también lo que hace es reforzar estos estereotipos y roles de género. Por ejemplo, históricamente a las mujeres se les ha otorgado el rol de cuidados. Y entonces, al tener el rol de cuidados, son las principales usuarias de acceso a servicios públicos, como es la salud, la educación, alimentos, etcétera. Entonces, eso hace que se coloquen en una situación de desventaja donde pueden ser objeto de mayores violencias, como es la extorsión sexual como moneda de cambio para poder acceder a esos servicios o esos derechos. Hay otro caso en México que también estuvimos observando, que documentó la Red de Agua de la UNAM, en donde, como en algunas alcaldías donde hay estrés hídrico en la Ciudad de México, y que además son zonas donde hay altos índices de marginidad, me quedan ya 3 minutos, me apuro, altos índices de marginidad, hubo mujeres que fueron, el 50% de mujeres que quisieron acceder a agua a través de servicios de pipa, tuvieron violencia sexual por parte de los operadores de pipa, y al menos el 50% sí les pidieron fueron extorsionadas sexualmente para poder acceder a agua para sus hogares. Bueno, el abordaje de la corrupción también sin enfoque de género conlleva a medidas que nosotros consideramos prioritariamente punitivas y que no necesariamente son disuasivas. Esto puede ser controversial, pero aquí quiero señalar que estas medidas que son punitivas y que no son disuasivas, pero desde una mirada así patriarcal, pueden incrementar la vulneración de las mujeres. Un ejemplo muy concreto es, en México se implementó en 2019 una reforma para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y entre ellos los delitos de corrupción. Pero no se consideró que, por ejemplo, en México, de las mujeres que se encuentran en prisión preventiva, bueno, el 50% de mujeres que se encuentran en prisión están sin sentencia en comparación con el 39% de hombres que están en prisión sin sentencia. O sea, sí hay una mayor desventaja hacia las mujeres. Ahora, para ir un poco más hacia qué hacemos con este contexto que hemos analizado a través
más del acercamiento con las comunidades y grupos de defensa, por ejemplo, también mujeres que están en defensa de insumos de medicamentos. Pues en Fundare construimos una serie de directrices o reglamentos a partir de los cuales creemos que podría abordarse la perspectiva de género para implementar políticas anticorrupción que no las invisibilice o que no las excluya o que incremente, por el contrario, las violencias que viven cotidianamente. Una sería desmontar la narrativa dominante de la corrupción, que es esta que solamente afecta al erario público, que solamente intervienen ciertos actores y que deja fuera otros elementos que son mucho más complejos de analizar. La otra sería reconocer justo, ¿no?, que la corrupción genera víctimas directas e indirectas y que tienen efectos diferenciados en poblaciones históricamente vulneradas. Y otra que nos parece muy importante es que estas iniciativas tengan esta perspectiva no solo de derechos humanos y de género, sino también interseccional, porque evidentemente la afectación no va a ser la misma para mujeres que están en una zona urbana a una zona mucho más citadina, o personas, perdón, se me fue la palabra, una zona urbana, sí, perdón, o sea, o personas que son indígenas, o personas que están, mujeres que se encuentran en una situación de discapacidad. Aquí es importante considerar como para el grupo especializado o grupos focales, mejor es dicho, en el momento de diseñar políticas públicas que logren disuadir o que logren implementar algunas medidas de prevención, pues poder tomar en cuenta más estos grupos focalizados que se encuentran en mayor vulnerabilidad. También consideramos que promover o que se privilegien las medidas preventivas sobre las punitivas. A ver, aquí no queremos decir que no se van a quedar sin sanción, por supuesto que tiene que haber una investigación, una sanción, pero lo que nos parece importante desde la mirada además feminista es que se pueda considerar otras formas de atención, podría ser medidas de justicia restaurativa, porque la corrupción justo genera pues esta afectación colectiva que ya nos había platicado Sandra en la mañana, y a veces las medidas restaurativas en donde consideran a los grupos que han sido más afectados suelen ser muchísimo más efectivas que una investigación que no tiene resultado o que es difícil de generar evidencias. Voy a cerrar diciendo que es importante que podamos hacer el cruce de las agendas. Normalmente las agendas siempre se hablan desde sus grupos, y si no logramos hacer ese cruce no va a ser tan fácil evidenciar cómo se dan estas afectaciones, porque hay mujeres que a veces justo nos cuentan experiencias que sí podemos considerar como corrupción, pero ellas las identifican como ineficiencias como del servicio público. Finalmente, les quiero invitar a que por favor ingresen a nuestro QR en donde está esta investigación y también puedan buscar como las otras investigaciones que hemos hecho en Fundar. Digamos, son primeras reflexiones, hay recomendaciones mucho más amplias, pero esperamos que en este tipo de conversatorios y de discusiones se siga implementando o se siga profundizando en este cruce y la importancia de hacerlo con una perspectiva de género. Muchas gracias. Muchas gracias, Saraí, por tu presentación y por traer a la discusión un tema de tanta importancia y de bastante actualidad. La verdad que tal vez unos 4 o 5 años yo veo que se empieza a discutir de verdad el tema, y es una cosa que siempre me pareció que hacía falta. Muchas gracias. Y vamos a buscar. Seguimos la presentación con Camilo. Sigue, ¿Sí? Camilo Peña Galeano. Ahora sí me falló. Camilo es de Transparencia por Colombia y nos va a presentar Tras Bambalinas, análisis de facilitadores de corrupción en Colombia. La presentación será en español. Camilo Peña Galeano es economista y magíster en ciencias económicas y experto en el seguimiento de políticas públicas de gobernanza y lucha contra la corrupción. Actualmente está vinculado a Transparencia por Colombia, en donde coordina un observatorio llamado Monitor Ciudadano de la Lucha contra la Corrupción, el cual se especializa en el seguimiento de la corrupción y la disposición de datos públicos para la lucha contra la corrupción. Por favor, Camilo. Entonces, muchas gracias. Nosotros somos Transparencia por Colombia. No voy a hacer mucho más énfasis en esta presentación, ya que Sandra nos lo contó en la mañana. The slides are in English, and I will answer your question in English. Louis is going to answer your question in French, but I'm going to do my presentation in Spanish.
Entonces, el propósito de este documento es hacer un análisis de facilitadores de la corrupción en el caso colombiano. Este término ya salió el día de hoy, creo que también salió el día de ayer, y es que hay unos actores pues que son en últimas, de pronto no son los principales actores, los culpables, los congresistas, los políticos, pero son una serie de actores sin los cuales uno no podría entender los hechos de corrupción y estos no podrían pasar, ¿no? Y esto pues va en la línea como en seguir profundizando ese entendimiento de las características de la corrupción en el caso colombiano. Particularmente hemos hecho mucho énfasis últimamente en que la corrupción opera en redes y en redes que incluyen cualquier o un tipo muy variado de actores. eh, y también que hay un uso de flujos financieros ilícitos en este tipo de operaciones. La principal hipótesis es que hay unas diferencias significativas entre los enablers que vamos a identificar acá comparado con otras jurisdicciones. Entonces, sobre el marco de referencia de enablers, no voy como a hacer como una presentación larga porque hay bastante literatura al respecto, han surgido con mucha información que es muy interesante. Solo quiero resaltar el caso de Prelec y Suárez de Oliveira, quienes clasifican los facilitadores de corrupción como corrientes arriba, upstream, y corrientes abajo. Entonces, corriente arriba se refiere a todos aquellos que ayudan directamente en el caso de corrupción y que ayudan a que, en últimas, a que esos dineros sean desviados de las obras públicas o de los fondos públicos donde pertenecían, mientras que estos otros facilitadores corrientes abajo se refieren a aquellos que luego de que se ha cometido el ilícito ayudan a lavar el dinero, a darle toda la apariencia de legalidad, incluso a darle como una buena cara a los actores corruptos que lo hicieron. El énfasis de transparencia internacional, ahorita con un último marco de referencia publicado recientemente, se refiere a estos enablers como personas, compañías que prestan servicios y es un marco de referencia que nos permite pensar en función de servicios y de los servicios que están prestando a los hechos. Un ejercicio muy interesante ya de hace 2 años identificó 87 facilitadores de corrupción en África. Estos facilitadores son de casos que ocurrieron en África, pero están en todo, principalmente Europa, pero también como en todas partes del mundo, y principalmente se refieren a la asesoría legal y a la asesoría administrativa, ¿no? Entonces, como un poquito más en un enfoque de corrientes abajo, ya que el dinero ha sido robado, cómo se legaliza, cómo este dinero puede viajar como por todas las jurisdicciones europeas. Entonces, este análisis lo hacemos a partir de 2 casos de estudio. El primero es un caso muy reciente de la ONG-RD. Se refiere a la compra de 40 carrotanques para llevar agua sana, agua potable, gracias, agua potable a La Guajira, que es como uno de los departamentos como más pobres de nuestro país. Digamos que siempre que uno ve cualquier ranking, La Guajira es uno de los departamentos que puntúa en la peor posición. Y entonces acá es donde nos permite hablar de cómo la corrupción pues además lleva como a fortalecer estos ciclos de desigualdad que tenemos en el país. Estos recursos salieron de fondos de emergencia destinados a atender emergencias climáticas en el país y se utilizaron principalmente compañías de papel registradas acá en el país, es decir, es un caso un poco más local frente al caso de Ruta del Sol, el cual es el caso relacionado con Odebrecht en Colombia y que además participó en la construcción de Ruta del Sol 2 participó el grupo financiero llamado Grupo Aval. La idea era construir la Ruta del Sol 2 que conecta el centro con el Caribe del país. Después de este hecho, la vía sigue siendo trocha, no se ha terminado de construir. Odebrecht y Grupo Aval dejaron por ahí unas partecitas hechas, otras tiradas, demás, y se espera que en 2027 se entregue la obra.
Y bueno, mucho énfasis en que este caso realmente estalló gracias a investigaciones en otros países. Lo más relevante, similar que tienen estos casos, es que son casos de gran corrupción que involucran a altos oficiales del gobierno, a congresistas, eh, curiosamente congresistas en su mayoría hombres. Por una parte, en el caso de la UNGRD, es en prácticas que acá les decimos cupos indicativos o que se llama Pork Barrel Practices, que se refiere a darle dinero a los legisladores para que ellos aprueben todo lo que el gobierno quiera. Y por el lado de Odebrecht se refiere pues a sobornar a estos oficiales y a estos congresistas para que actúen en favor de las empresas privadas. Hay como distintos mecanismos, sobre todo para evadir el control antilavado de activos, que en el caso de Odebrecht además involucra Mossack Fonseca, Panama Papers, toda la información que tenemos ahora al respecto, pero sobre todo el uso también de unas jurisdicciones pues totalmente claras que eran para esconder el dinero, Malasia, China y muchas otras jurisdicciones. Entonces, esta es como la imagen general que tenemos de identificación de facilitadores en estos casos. Principalmente en Colombia se refieren a movimientos de dinero, a cómo se transfiere el dinero de un lugar a otro y a servicios auxiliares. Esos servicios auxiliares que si bien no están como tan definidos en este marco de referencia, pues se refiere como a todos estos casos en los que se le da apariencia de legalidad, ¿no? Que es un caso o es una perspectiva bastante interesante, ¿no? Como en todos estos casos hay una perspectiva perfecta de legalidad. En el caso de la UNGR, todo esto parte como de simular un ejercicio de competencia con un grupo de empresas que en la realidad económica no existen y que pertenecen como a un mismo socio. Y en el caso de Ruta del Sol también hay unos servicios de consultoría bien interesantes como para lavar el dinero. Entonces, las principales lecciones que sacamos de este ejercicio rápidamente, digamos que la primera no es un poquito extraña, seguramente la podemos ver en muchos lugares y es el lavado de dinero a través de compañías de papel que solo existían, digamos, como en el papel, en los sueños de alguien, pero no tenían una realidad económica. La segunda se refiere al uso en los dos casos, de facilitadores de primer y de segundo nivel. Es decir, en muchos casos ni siquiera todos los facilitadores se conectan directamente con los actores de los hechos, sino que muchas veces hay incluso unos facilitadores que llevan a conectar con los otros grupos de facilitadores. Hay una muy interesante sobre instrumentalización de compañías, y esto se refiere a que ya muchas veces se utilizaron compañías que ya estaban operando, que tenían una realidad económica, que tenían una trayectoria muy larga, todo lo demás, y se instrumentalizaron justamente porque eso permite evadir muy fácilmente cualquier control de antilavado de dinero, ¿no? Es una empresa que recibe mucho dinero todos los meses, pues es mucho más fácil pues transferirle el dinero a esa compañía lo saca del banco y relacionado con la otra lo entregan dinero. Y aquí una característica muy importante que seguramente hay que hacer mucho énfasis en el caso de nuestras economías, que son economías donde el uso de dinero como sigue siendo muy importante, es el uso de dinero en efectivo. Digamos que lo que es evidente de estos casos es que el dinero se utiliza en efectivo, que no se evita a toda costa, se evita cualquier tipo de transacción que pueda quedar registrada en el sistema financiero, incluso en otros actores obligados. Lo que se hace, un enabler o un grupo de enablers retiran el dinero del sistema financiero y lo entregan en dinero a los actores corruptos, y aquí es donde perdemos toda la trazabilidad, ¿no? Un solo actor puede más o menos sacar $2 millones de un banco y a partir de eso, pues,
digamos que ya es muy complejo, ¿no? Puede haber un reporte sobre esa salida de dinero, pero es muy difícil hacer el seguimiento y de hecho en estos casos realmente la identificación y la información que tenemos es de fuentes judiciales, por otro tipo como de información que se recaba, pero muy difícilmente la inteligencia financiera va a poder como hacerle ese seguimiento. Curiosamente, en el caso más reciente de UNGR, además ya tenemos el uso de de cryptocurrency, eh, de criptomonedas pues, digamos que ya es como algo mucho más novedoso, algo mucho más de frontera y pues que nos va a generar como muchísimos más retos al respecto. Tenemos otros tipos de servicios que no hay que olvidar y hay que tener muy en cuenta, particularmente esos servicios relacionados con reputación, con lavarle la cara a las empresas corruptas, a aquellos actores que están cometiendo los hechos y la asesoría política, ¿no? Entonces, los asesores políticos y asesores de campaña son unos asesores que son costosísimos, 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 y que, volviendo a los datos de Monitor sobre financiación de la política, cuando uno los busca allí, uno no encuentra esa cantidad de dinero pues registrada. Y por ejemplo, uno sí lo encuentra acá, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Odebrecht se le pagó a uno de estos expertos gurús costosísimo pero que era destinado a una campaña presidencial. La financiación de campañas políticas está perfecto. La financiación de campañas políticas, que es en últimas hacia donde termina yendo parte del dinero de manera ilegal, por supuesto, y donde se montan unos esquemas muy definidos. Además, hacer énfasis que en todos estos casos las campañas que fueron financiadas terminaron siendo elegidas. Entonces, pues hay una afectación significativa allí de la corrupción. Por último, en el caso de Odebrecht, también hubo como una relación muy específica con economías de origen ilegal y es como ya cuando se estaban quedando sin enablers, sin empresas de papel, sin empresas legales, todo lo demás, incluso fueron a actores pues ya vinculados con economía ilegal para lavar el dinero. Eh, Solo quiero hacer como una mención rápida al progreso que hemos tenido en el caso del seguimiento de la UNGRD y cómo este enfoque nos ha ayudado a ver distintas perspectivas del caso. Es un caso que hemos seguido más o menos como todo el último año y es un caso, digamos que se relaciona con los altos niveles de gobierno, de Congreso y demás. Y donde esta perspectiva nos ha ayudado, primero hay que destacar que hay un avance muy significativo por parte de autoridades judiciales en el caso colombiano. Los presidentes del Congreso que fueron sobornados están hoy en día en la cárcel esperando un juicio y hay imputados como muchísimos funcionarios públicos y demás. Pero además este enfoque nos ha servido como para tratar de no solo hacer énfasis en estos actores que ya están en problemados, sino también en esos otros que están en la mitad y que facilitan y posibilitan como estos hechos. Entonces, solo les iba a contar eso. Creo que estoy terminando impresionantemente a tiempo. Entonces, el documento que les acabo de presentar está disponible en la página web de Monitor Ciudadano de la Corrupción, pero también en este QR que les dejo allí y cualquier duda, muy atento a responderla. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Vamos a tomar primero las preguntas de los asistentes, pero solo voy a hacerte un comentario de algo que decías. Yo hace mucho tiempo conocí gente que fue candidato político, alcalde, y me enseñaron que los candidatos, muchos pierden, pero los jefes de campaña siempre ganan. Entonces, tu cuestión de los consultores tiene un buen fondo de verdad. Y vamos a ver si tenemos preguntas también en el chat. Hola, Ok, le vamos a dar la palabra a Lucio para hacer una pregunta. hola, Gracias, ¿se me Lucio. oye? Sí, gracias. Bueno, buenos días. Le voy a poner mi pregunta en inglés, ¿está bien? ¿O como preferáis? bien. Okay, so first of all, hello, I'm in Bologna in Italy.
and I'll make it quick. My question is on the first presentation. So actually, my presentation in a few hours will also be on the FCPA in a sense. And when we think of that, the expansive interpretation of jurisdiction by the United States is a well-known fact. And it was, I would say, appreciated abroad because it allowed to push other governments to enforce the FCPA, to enforce actually the OECD Anti-Bribery Convention. However, there are two novelties now, one of which was mentioned, and it was the Trump's executive order of February the 10th, which posed enforcement of the CPA. But that is not the only thing that happened. I would like to mention a memorandum dated May the 12th, 2025, signed by Matthew Galeotti, who's the head of the criminal division of the DOJ, or the US Department of Justice, redirecting enforcement, and the current interpretation, and I will send two links actually to substantiate what I'm saying, is that I'm quoting from one of these two documents that I will send the link: FCPA enforcement shifts overseas. So obviously it's too early to really know what's going to happen, but it's reasonable to predict that the DOJ will start targeting foreign companies in a context where foreign companies are seen as taking American jobs away, and they're seen as enemies. Now, targeting, when justice targets enemies, if this will happen, that's what we defined as lawfare. Now, if beyond the FCPA, now we also add further teeth, targeting the demand side, as we have learned, or we were told, how could that be justifiable? I mean, could we consider that even ethical? I could understand US citizens liking that, but anyone who lives abroad, I think there is good ground to think that what's going on is possibly, unless something happens that kind of puts us back in the previous situation, quite frankly, unethical and difficult to see as a step forward in the fight against corruption. Actually, I would say that it is at risk of encouraging a particular type of corruption, which is lawfare. Thank you. That was my question, my comment. Thank you, Lucio. Well, it will be related to what have just been said, and it's about, in the same time, you have your own laws in the US, but can we be expecting you as a country to join the initiative that was discussed at the beginning of this meeting, which is the International Court against for Anti-Corruption? So just because the Pixie just said that it will be lawfare, but if we have like an independent court doing the same thing, maybe we can see this as more ethical, because it will be a neutral ground where this will be the same rule for everyone. But in the same time, the problem with that is, what if the US doesn't participate? Will China participate? Will Russia participate? All the big ones that we need to participate, will they participate? Do they have interest? As they are, most of them, part of the corruption problem. Thank you. Thank you. I have two questions, one for Scott. I know with respect to the FCPA, there was an issue of, well, it was very debatable, the distinction that was made between bribes and facilitation payments. Do we have the same issue with the FEPA? And to Dr. Maria, question for you. Well, I am from Trinidad and Tobago, and I see that we were among two countries that were fully compliant with, I think it's section 24, you said. However, we have very large thresholds. So I was wondering, in your research, if you were able to
identify? Are countries saying why they're having large thresholds as opposed to smaller thresholds? Are they justifying that? Thanks. Bueno, entonces pasamos a las respuestas y después seguimos con las preguntas. Say on the question about facilitation payments, so we intentionally created a new statute for FIPA instead of just adding it on to the FCPA so that those defenses wouldn't be available. So no, we don't have that horrible loophole anymore. On the International Integrity Court, I mean, we're just trying to keep the United States in the UN Convention Against Corruption and the OECD. To the question about the DOJ, we're hoping that in that memo and another memo, we can thread through FIPA through these America First, you know, countering China kind of thresholds. But again, if you do the lawfare piece, you're also in violation of the OECD because you're not allowed to enforce your foreign bribery laws in pursuit of your national or economic interests. That's pretty explicit in the OECD. So if they actually did, right now they bring half the cases against foreign companies anyway, but if they did target it like that, that's clearly in violation of the convention anyway. So we're not expecting that. Danny, thank you for your question. So this is my view, okay? I should probably not say this, but FATF recommendations are a great framework. It's been a lot of work in generating these kind of recommendations and immediate outcomes. Each recommendation has like 100 criteria for saying what is your level of compliance, okay? However, these are mutual evaluations, so it's not a common evaluation, right? So that's one thing. And the second thing is that there are many other elements in this evaluation. So this threshold is just one, right, what as I mentioned, but there are many other factors, accessibility, structuring of the data, creo que está como medio, structuring of the data, and so on. So ideally, this could be like a very objective measurement and evaluation. But in reality, there's a lot of lobbying there. And also, there is a time evolution dimension. So if you're really, really bad, and you did a lot of work, and you are not that bad right now, you would be considered as compliant, okay? So long story short, it's very vulnerable, this kind of evaluations, according to me. I have a question a Camilo. Camilo, súper interesante, gracias. En el caso de UG, no sé, ya. Gracias. Gracias. Súper interesante el caso. Hablaste de empresas fantasma y me pregunto si es que, bueno, tal vez no lo saben, pero sería interesante ver si es que hay fideicomisos también involucrados ahí, si hay otros assets, etcétera. Si es que evaluaron eso, esa es mi primera pregunta. Y segundo, lo que es súper interesante esto de las criptomonedas. Si es que hay alguna criptomoneda que es más favorita en estos casos, porque los casos que yo he identificado ha sido mayoritariamente Bitcoin, pero es porque es como la más famosa, ¿okay? Pero lo que sí estamos viendo más recientemente es que se está utilizando altcoin, Litecoin, Monero, que es súper secret. Entonces te quería preguntar si es que tenías alguna idea del portafolio que estos grupos usan. Gracias. Bueno, gracias. Ahora tenemos una pregunta de Sandra, enseguida Mario y enseguida Giovanni. Gracias. Gracias. Este es para Saraí, precisamente en esta presentación que hiciste como incluyendo esta mirada de género. Quería preguntarte si han trabajado o si tienes como algo en el marco de corrupción sexual, como, o lo mencionas como sextortion, pero realmente ya como que se ha tratado de definir como no, esto es un delito específico que tiene que ver con un tipo de corrupción sexual. Si hay algo, digamos, de experiencia en el tema, un marco, digamos, legal en México que de pronto pudiera dar líneas de cómo avanzar. El tema está muy crudo para el contexto colombiano. Gracias, esta también para Saraí. Estudiar la corrupción ya es un reto en sí por la falta de datos. Y
nosotros intentamos meternos en un proyecto, nosotros somos laboratorio, pero la universidad tiene un observatorio de género. Y entonces estamos tratando de meternos en un proyecto con ellos, justamente relacionado a la sextorsión. Y un poco todo lo que nos comentaste, digamos, es una línea base, pero quiero decir quizás un poco más teórica, porque al menos en el caso ecuatoriano no hemos encontrado datos que nos permitan justamente aseverar lo que tú estás aseverando. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿cómo están ustedes manejando quizás esta falta de información? O quizás en el caso mexicano existe, pensando un poco en Latinoamérica, creo que solemos tener los mismos problemas. Entonces, ¿cómo sortean esta falta justamente de datos para llegar a estas conclusiones y luego a las recomendaciones que están generando? Gracias. Gracias. Bueno, mis preguntas, I have two questions, one for Maria. I would like that you make clear what are the categories that you use for evaluating these laws or the laws in each country, because I did in the past some similar analysis, not for beneficial ownership, but for for transparency and parent financing, but I would like to know your categories. Mi segunda pregunta es para Sarai. Yo mañana voy a presentar mi investigación también sobre género y corrupción. Y más, sí, era una pregunta, no entendí muy bien a qué te referías con que no estudiar con perspectiva de género la corrupción nos ha llevado a que tengamos medidas más punitivas que, se me olvidó cómo se llamaban las otras, las que protegen, las que previenen. Pero no entendí muy bien cuál fue como lo que encontraron ahí, porque esto es algo que no he visto en otro lugar. Esta es una idea que apenas acabo de escuchar y me parece muy interesante como indagarla y seguirla buscando. Muchas gracias. Bueno, gracias por las preguntas. La verdad es que aquí arriba el tiempo se pasa rapidísimo y no da chance de explicar un poco más. Bueno, respecto a cómo profundizamos para hacer estas aseveraciones, efectivamente, la recabación de datos de las afectaciones diferenciadas es complejo, ¿no? En los casos de corrupción y más en comunidades, pero digamos que ahora estamos probando a partir de la documentación y la experiencia directa con comunidades, con grupos de pacientes. Por ejemplo, en el caso de salud, hemos tenido reuniones con organizaciones que son grupos de pacientes que ellas mismas padecen de alguna enfermedad y no tienen acceso a los insumos. Y entonces recabar sus experiencias nos permite a nosotras identificar, por ejemplo, cuáles son esas formas de corrupción que ellas no identifican como corrupción. También recientemente tuvimos un acercamiento con las madres buscadoras. En México, como saben, el tema de desaparición forzada es una gran tragedia. Y ahora quienes están haciendo el trabajo de las autoridades pues son las madres que están buscando a sus hijas e hijos. Y también tratando de hacer el cruce, ¿no? Que es lo que decíamos, no hay estos cruces entre las agendas y por eso a veces es difícil cuantificar y hacer datos concretos porque no se hablan, ¿no? Las agendas cada quien va desde su perspectiva, desde su lado. Entonces, al tener estas experiencias de acercamiento, de dialogar y de escuchar como lo que viven, también es una forma de recabar más desde lo quali que desde lo quanti, cómo están viviendo la corrupción a través del acceso a la justicia, ¿no? En donde, por ejemplo, sí hay implementación de políticas públicas de denuncia, a lo mejor algunos mecanismos de denuncia por actos de corrupción, pero estos mecanismos pues no tienen medidas efectivas de protección, ¿no? Entonces, enfrentan una justicia selectiva, en donde además ahí sí hay datos de INEGI, ¿no? De cómo las mujeres enfrentan la justicia de manera mucho más selectiva, diferenciada que frente a los hombres, y son además revictimizadas, o además llegan al Ministerio Público para poder acceder a expedientes, para buscar a sus familiares y también enfrentan corrupción. Entonces, ha sido más fácil para nosotras como poderlo documentar a través de las mismas experiencias, como con estas reuniones, con distintos grupos de enfoques, y también desde la experiencia de otras organizaciones locales. Estamos formando parte de una iniciativa de otra organización que generó un grupo que se llama Tejiendo Anticorrupción, con prácticamente usuarias, ¿no? Por ejemplo, derecho al aborto, y que ellas también desde ahí pueden visibilizar desde sus experiencias cuáles son esos casos de corrupción, como un poco para entender por dónde entrarle a los datos, pero efectivamente generar datos es algo que tendríamos que seguir promoviendo
pero desde la parte más, a lo mejor creemos, ¿no? Focalizada, es una muestra de cómo afecta la corrupción. Y ahora en México, por ejemplo, el tema de transparencia, pues es un gran problema, ¿no? Porque estamos en un retroceso importante donde nuestra ley general, que creíamos era un referente, pues ahora tiró todos estos mecanismos y pues también vamos a tener que enfrentar esa falta de datos a través de la recopilación de experiencias. Ese es, digamos, un abordaje, ¿no? No necesariamente es el más funcional, pero es un abordaje. En cuanto al tema del punitivismo, pues bueno, en realidad también deriva, ¿no? De las mismas indicadores, por ejemplo, de INEGI, ¿no? No necesariamente a las mujeres les funcionan y de estas mismas experiencias tener más penas o castigos ejemplares que en realidad pareciera que no disuaden o no hay como realmente evidencia que disuada la comisión de actos de corrupción. Y por el contrario, en México sí hay evidencia de tanto Coneval como del INEGI de que la corrupción aumenta, ¿no? Entonces, de ahí que entonces que entiendo que puede ser medio controversial, no, o sea, no hacer penas, no, o sea, la mirada punitiva, que también viene desde una perspectiva feminista, no implica en sí mismo no sancionar, investigar, sino frente a un proceso donde las investigaciones y las sanciones no están generando los resultados de investigación de casos de corrupción o, por ejemplo, la implementación de reparación del daño para quienes más se les afecta, pues quizá mejor partir de las medidas preventivas o incluso restaurativas en procesos de reparación, donde se pueda retomar, por ejemplo, no sé, pensamos nosotras, recuperación de activos de los casos de corrupción para esos mismos grupos, en donde se les anegó el acceso a los alimentos por el robo o el desvío de recursos, o el acceso a insumos de salud, ¿no? Y en tema de, por ejemplo, si hay como tal, o sea, me entiendo tu pregunta, es como si se ha avanzado en tipificar de alguna manera la extorsión. No se ha avanzado ahí, pero creo que también tiene que ver porque es un tema reciente. Creo que en México, donde más se ha avanzado desde la perspectiva feminista, tiene que ver con la tipificación del feminicidio. Pero sí, la extorsión es un problema presente y además, desde los mismos datos de las instituciones públicas como INEGI, la extorsión es de los delitos que más enfrentan, problemas frente a la justicia o la denuncia de casos cuando se trata de extorsiones donde más corrupción identifican, ¿no? Entonces, pues creo que también o sea, no hay forma de que denuncien si no hay mecanismos y además no les van a hacer caso y además los van a revictimizar. Bueno, eso, gracias. Bueno, yo creo que rápidamente este tema y este caso es muy interesante de revisar desde la perspectiva de beneficiarios finales. Esto es un grupo empresarial que depende de una persona en términos reales, pero en términos reales hay una empresa registrada a su nombre, hay una empresa registrada a nombre de su esposa, otra a nombre de su hija, otra a nombre de un veterinario que hacía favores en esa empresa, entonces pues lo pusieron ahí. Entonces, sistemáticamente cuando uno lo revisa, y sobre todo cuando uno mira como los datos como más básicos del registro de comercio y demás, no es posible realmente unirlos, ¿sí? Es como, aquí no están. Y ahí es donde seguramente el registro de beneficiarios finales nos ayudaría muchísimo, siempre y cuando estuviera abierto, ¿no? En el caso colombiano tenemos la perspectiva tal vez de lo más compleja, si es que pues aquí abrir el registro va a ser una lucha muy difícil y de muchos años, particularmente porque la autoridad que lo implementa es la autoridad de impuestos y hay como un tema de que la información de impuestos es totalmente privada. Entonces sí, es bastante interesante. Yo creo que se puede analizar mucho como desde esa perspectiva. Infortunadamente, sí, con la información que tenemos, realmente es como muy difícil realmente conectarlas. Y frente a criptomonedas, no, ahí sí no te tengo tanta información, no te tengo como el mecanismo, pero no te tengo la información como completa. ¿Ves? Gracias. De todas maneras, Colombia, aunque no lo tenga abierto, bueno, hay muy pocos registros abiertos en el mundo, para decirles la verdad. Una cosa que quiero dejar bien claro es que abrir los registros no significa abrir todos los datos, ¿ok? Uno puede generar publicaciones donde no se violen los derechos de las personas, donde no se violen datos de privacidad de datos, etc. O sea, tengamos ojo con esta discusión.
Y segundo, tal vez no es abierto, pero si hay una persona o una organización que tiene un interés legítimo de acceso, eso se podría generar. Entonces, ojo con la publicidad de los registros. Your question. English or Spanish? Yeah, English, because the presentation was in English. Okay. There are many variables. So many of them are not quantifiable, like categorical. And I'm not that analyst, so I like that. But I just show you 3 features. So threshold for shares, threshold for voting rights, effective control. You could add all others like appointment rights. Well, there are many others. And also, I was exploring, but I didn't find any significant insights to show you. Whether, for instance, trusts also have to register their VOs or add foundations, and so legal arrangements. That's recommendation 25. So each of these features, I try to categorize them and actually collect this data. I have them, but I didn't show you because they were not so interesting. But it's very technical. The definition of a beneficial owner is very technical, and you should have clear technical definitions of that. So I took those technical elements and tried to, yeah. No. I was thinking about making this data set public, and I probably will, because broader assessment of what I just showed you, I just sent it to a journal. So it's still not available, but maybe in the future it will. Yeah. Gracias. Okay, thank you very much. Okay, see you. Nos vemos después del almuerzo. Tenemos el break hasta las 2. Entonces volvemos a las 2. We will back at 2 p.m. after the lunch break. So see you. I hope to see all of you at the afternoon. Thank you very much. Gracias. Nos vemos. Sí.